Hola nuestra bella comunidad. Como leíste en el título de este video, hablaremos de algunas generalidades relacionadas con el estudio de tránsito, de conceptos básicos que deberías tener claros y lo más importante, saber por qué los realizamos y para qué nos sirve. Y en un próximo video nos enfocaremos en los cálculos, que es el proceso más sencillo, una vez tenemos los conceptos y definiciones claras. Ahora sí, empecemos con nuestro video. Como pudiste observar en nuestro video acerca de qué es un pavimento, te dejo el enlace en la parte superior, el tránsito es una de las variables más importantes al momento de diseñar un camino, ya que no solo el volumen y la dimensión de los vehículos influyen en el diseño geométrico, sino además el número y el peso de los ejes que los componen son factores determinantes y fundamentales en el diseño de la estructura de pavimento. Para esto realizamos un estudio de tránsito, cuyo objetivo principal es determinar los volúmenes de tráfico y su composición, desde el año de inicio de operación de la vía hasta el año horizonte del proyecto, es decir, conocer cuántos vehículos pasan y pasarán en nuestro camino, así como saber de qué tipo son. Adicionalmente, los estudios de tránsito nos permiten determinar la capacidad y los niveles de servicio del tramo a estudiar durante su vida útil. Para el caso de la definición de espesores de nuestros pavimentos, del análisis de los datos y cálculos recolectados de nuestro estudio de tránsito, cuantificaremos el número de ejes equivalentes, que no es más que la transformación de los diferentes tipos de vehículos en un eje estándar. Si ven, los estudios de tránsito son fundamentales en los proyectos viales y se les debe dar la importancia debida, ya que el volumen de tráfico y su comportamiento definen los alcances y las demandas de nuestro proyecto. Para obtener los datos de tránsito, para el diseño de nuestros pavimentos se realizan censos volumétricos, donde se emplean contadores para obtener y registrar la cantidad de vehículos y la composición del tránsito. Existen diferentes métodos de aforo, entre los cuales tenemos el recuento manual, donde los datos de volúmenes de tránsito son obtenidos a través de personal de campo, conocidos como aforadores de tránsito. Básicamente, el personal de campo debe contar los vehículos que pasan en el punto que se les fue asignado, anotándolo en una hoja de registro. Por otra parte, tenemos los dispositivos mecánicos, que son los más usados, y consiste en el uso de dispositivos que cuentan con un detector que envía directamente a un registrador acumulativo o un diagrama los datos recolectados. Esta transmisión de información se realiza por medio de alambres telefónicos u otro medio, dependiendo del tipo de equipo que elijas. Hay diferentes principios usados para la detección de los vehículos, entre los cuales se encuentran los detectores neumáticos, los de contacto eléctrico, los fotoeléctricos, los radares, los magnéticos, los ultrasónicos, los de indicador visual, los de cinta impresa, entre otros. Si quieres que expliquemos cómo estos dispositivos realizan la contabilización y registro, déjanos un comentario. Otro método es del automóvil en movimiento, el cual permite determinar tanto el volumen y la velocidad del tránsito al mismo tiempo. Consiste en viajar por un carril del camino de estudio en un vehículo, con un operador y un observador. Mientras el vehículo se mueve a lo largo del tramo, el observador registra los vehículos que transitan en el sentido opuesto, así como los vehículos que lo adelantan y de los que él rebasa. Este vehículo de pruebas recorre de un lado a otro la zona de estudio y se recomienda que circule a una velocidad cercana a la estipulada mediante señalización. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Otra forma de obtener los datos de tránsito es mediante estaciones permanentes o continuas de aforo, donde se realizan conteos los 365 días del año, las 24 horas del día. La gran ventaja es que muchas de estas estaciones han sido operadas por décadas, por lo que proporcionan datos muy útiles en la predicción de las tendencias del tránsito. Además de las estaciones permanentes, también se pueden emplear datos recolectados de las estaciones de control, de las estaciones de cobertura y de las estaciones afines. Hasta aquí tenemos claro cómo obtenemos los datos de tránsito, pero hay algunos términos que son necesarios definir y que hemos mencionado hasta este punto. Así que empecemos. Sabemos que el objetivo del estudio de tránsito para diseño de pavimentos es conocer volumen y composición. ¿Pero qué es eso de volumen y de composición? Bueno, el volumen de tránsito se define como el número de vehículos que pasan por un punto o sección transversal dados de un carril o de una calzada
durante un periodo específico de tiempo. Este puede ser horario, diario, semanal, etc. Con los volúmenes de tránsito podemos determinar el tránsito promedio diario o comúnmente denominado TPD. Y se define como el volumen de tránsito durante un periodo de tiempo dado dividido por el número de días de ese periodo, teniendo los siguientes TPD. Tránsito promedio diario anual, TPDA, que es igual al tránsito anual o al número total de vehículos que pasan durante un año dividido entre 365, que es el número de días que tiene un año. El tránsito promedio diario mensual, TPDM, que es igual al tránsito mensual o al número total de vehículos que pasan durante un mes dividido entre 30, que es el número de días promedios que tiene un mes. Y el tránsito promedio diario semanal, TPDS, que es igual al tránsito semanal o al número total de vehículos que pasan durante una semana dividida entre 7, que es el número de días de una semana. Sabemos que nuestro camino debe cumplir con los requerimientos del tránsito durante su periodo de diseño. Por tanto, es necesario conocer el tránsito futuro. El tránsito futuro se calcula teniendo datos del tráfico actual, además de conocer los desarrollos contemplados en un futuro cercano en la zona del proyecto que afectarán el flujo de tránsito. Por tanto, el tránsito futuro es igual a la suma del tránsito actual, que no es más ni menos que el tráfico que utilizará la vía una vez esté disponible para su uso, y el incremento de tránsito. El tránsito actual está conformado por el tránsito existente y el tránsito atraído. Y es aquí donde nuestros TPD son importantes, ya que nos permitirán conocer las condiciones de tránsito presente. A esto se le denomina tránsito existente o tránsito normal, dependiendo de la literatura, y corresponde al tránsito que utiliza la vía en condiciones presentes y se obtiene por conteo y clasificación vehicular. Por su parte, el tránsito atraído, también conocido como tránsito desarrollado, se define como el volumen de tránsito que, sin cambiar ni su origen ni su destino, puede ocupar la futura vía pavimentada como ruta alterna, afluyendo a ella a través de otras vías ya existentes. Para determinar el incremento del tránsito debemos conocer el crecimiento normal del tránsito, que es aquel que se genera por el aumento normal en el uso de los vehículos y es uno de los más complejos de determinar, ya que depende del desarrollo socioeconómico de la zona. El incremento también se verá afectado por el tránsito generado, que es el que se presenta inmediatamente después que se descubren las condiciones favorables que ofrece el camino nuevo o mejorado, atribuyéndole la facilidad de acceso, conveniencia y la atracción en algunos casos debido al ahorro de tiempo de viaje. Además del tránsito generado, tenemos el tránsito inducido, que es atribuido a la atracción de la vía o de las mejoras. Es el uso de la vía por la novedad y no por la necesidad. Por otra parte, tenemos la composición de tránsito, que hace referencia a qué tipos de vehículos están circulando. Hay diferentes formas de dividirlos. La más común es vehículos livianos y vehículos pesados o comerciales. Los vehículos livianos son aquellos de menos de 5 toneladas de capacidad, tales como automóviles, camionetas, camperos, etc. Y los vehículos comerciales o pesados son los que cuentan con una capacidad mayor a 5 toneladas. Entre los cuales tenemos camiones, buses, remolques, etc. A su vez, los vehículos se encuentran conformados por ejes, que no son más que un conjunto de 2 o más ruedas que transmiten el peso o la carga del vehículo al camino. Los vehículos siempre contarán con un eje delantero y posterior, pero también pueden contar con ejes centrales y ejes retráctiles. Estos ejes, dependiendo de su configuración, se pueden clasificar de la siguiente manera. Eje simple es un eje en cuyos extremos lleva una o dos ruedas sencillas. Para el caso del eje que lleva 2 ruedas sencillas en sus extremos se denomina eje simple rueda doble. El eje tándem es aquel constituido por 2 ejes sencillos con rueda doble en los extremos. Y el eje trident es el conformado por 3 ejes sencillos con rueda doble en los extremos. Cada país y legislación determina las cargas máximas por eje permitida en los diferentes tipos de vía bajo su jurisdicción. A esto lo conocemos como peso máximo por eje. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para trabajar con ese gran número de datos y la diversidad en el parque automotor, con diferentes espacios entre llantas, diferentes presiones de inflado, la amplia gama de esfuerzos y deformaciones que genera cada vehículo que circula sobre nuestro camino y el amplio espectro de ejes de carga? Esto nos lleva a un problema muy complejo que hace necesario simplificaciones prácticas.
Marge, no sé de qué se trata, pero a veces hay que seguir a tu instinto. Tú siempre sigues a tu instinto. ¿Por qué no escuchas tu cerebro? De acuerdo, lo haré. Por eso no le hago caso a mi cerebro. ¡Y fuímonos! Dado que la estimación de daño producido por las diversas cargas por eje es muy compleja, la manera más sencilla de afrontarlo es traducir o convertir todo a un eje único. Esto es lo que conocemos como el número de ESALs, por sus siglas en inglés, que es la conversión del tránsito en números de ejes equivalentes. ¿Pero por qué ESALs? ESAL es el parámetro usado en el diseño de una estructura de pavimento y está compuesto por un eje sencillo con dos ruedas en los extremos y tiene un peso de 8.2 toneladas o 18.000 libras u 80 kN y se considera que ejerce un efecto dañino sobre el pavimento. Sin embargo, cada eje contabilizado no genera el mismo tipo de daño, por tanto se debe considerar el factor camión o FC, que es un parámetro que tiene como función principal pasar el número de vehículos al número de ejes con su respectiva masa para luego convertir el daño que genera cada eje en comparación con el eje de referencia, es decir, el eje de 8.2 toneladas. En otras palabras, el factor camión es el número de ejes simples equivalentes de referencia que producirían en el pavimento un daño equivalente al de una pasada de un vehículo comercial promedio. Por último, debemos tener claros dos conceptos fundamentales: carril y periodo de diseño. El carril de diseño se define como el carril por el cual se espera la circulación de mayor número de cargas de diseño, es decir, de ESALs. Para calles y carreteras de dos carriles, el carril de diseño puede ser cualquiera de los dos, mientras que en calles y carreteras de carriles múltiples, generalmente es el carril externo. Bajo ciertas circunstancias es probable que haya mayor tránsito de camiones en un sentido que en otro. Es tanto en muchos sitios los camiones circulan cargados en un sentido y vacíos en el otro, por lo que se pueden tomar las consideraciones del Instituto de Asfalto o de la ASHTO. Por lo que, para la estimación de los ESALs, el tránsito proveniente del conteo vehicular debe considerar los criterios de definición del carril de diseño. Y el periodo de diseño es el lapso que transcurre desde que un pavimento entra en servicio hasta que alcanza su índice de servicio fin. Esperemos que con este video te quedaran claros los elementos básicos necesarios para cuantificar el tránsito y que entendieras que es fundamental realizar este análisis a conciencia y con mucho cuidado, ya que de esto dependerá la vida útil de nuestro pavimento y que el mismo cumpla con su periodo de diseño. En un próximo video hablaremos un poco de la metodología para calcular el número probable de aplicaciones de carga patrón equivalente, es decir, ESAL, que utilizará el pavimento durante su vida. Para que sigamos creciendo y podamos seguir subiendo contenido, necesitamos de tu valioso apoyo. Así que síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte y activar la campanita. Hasta un próximo video.